Quiero compartir una historia que sucedió el año pasado conmigo y 3 amigos, Lucas, Juan y Pedro. Somos de Braga, en Portugal, y aquí hay un lugar llamado Serra da Peneda, conocido por sus numerosas leyendas. Sin embargo, nunca había oído algo parecido a lo que nos sucedió. La sierra es bastante alta y en la cima hay una enorme cruz visible desde varias partes de la ciudad. Es tradición subir allí en una determinada época del año, cuando muchas personas se juntan y hacen la larga caminata de aproximadamente 6 horas hasta la cima. Cuando llegan, acampan toda la noche y regresan al día siguiente. Todo comenzó una noche durante una reunión con amigos, cuando, ya con algunas cervezas, empezamos a hablar sobre viajes que deberíamos hacer juntos, aquellos que solo quedan en palabras y nunca se realizan. Entonces, Lucas sugirió, ¿y si subimos la Serra da Peneda? Conozco una ruta alternativa que es más corta, un camino que ya he hecho varias veces con mi padre. Además, no es época de subida, y tal vez estaremos solos. Todos estuvieron de acuerdo, pensando que quedaría solo en palabras. Pero una semana después, Lucas nos preguntó en el grupo de WhatsApp cuándo iríamos de hecho. Creo que nadie quería ir, pero todos dijeron que sí, para no dejarlo mal. Marcamos para un fin de semana, y el sábado, a las 5 de la mañana, estábamos todos en la casa de Lucas, con mochilas llenas de comida y agua, ya que solo regresaríamos al día siguiente. Comenzamos la subida temprano para evitar el sol fuerte. Después de unas 3 horas de caminata, Juan de repente dijo: «Apaguen todo, estoy escuchando algo». Apagamos el altavoz y a lo lejos, prestando atención, escuchamos el balido de una cabra. No soy experto, pero sabía que no debería haber cabras allí. Ignoramos el sonido y continuamos la subida. 15 minutos después, Juan dijo: «Allí está la cabra que estaba haciendo los sonidos». Vimos un gran macho cabrío con cuernos imponentes. Pedro sugirió: «Vamos a atraparla y venderla de regreso». Tiramos nuestras mochilas al suelo y comenzamos a perseguirla hasta que nos separamos. Escuché un grito de Lucas y cuando llegué, él estaba sentado en el suelo jadeando, diciendo: «Casi la atrapo, pero me mordió y se escapó». Nos reímos hasta que mostró su antebrazo mordido, sangrando mucho, aunque no parecía grave. Tratamos la herida con lo que teníamos y comentó: «Esa cabra tenía una fuerza increíble». Mi padre tiene cabras más grandes, pero ninguna con tanta fuerza. Seguimos burlándonos de él mientras buscábamos nuestras mochilas. Encontramos todas, excepto la de Lucas, que estaba colgada en lo alto de un árbol. Preguntamos si la había dejado allí, y él negó. «No, alguno de ustedes la colgó. Dejen de bromear y ayúdenme a bajarla». Cuando la bajamos, estaba con un olor a podrido. Pensamos que la comida se había echado a perder con el calor y no le dimos mucha importancia. El día transcurrió normalmente, excepto que, dentro de la mochila de Lucas, encontramos un pájaro muerto, casi podrido. Irritado, preguntó quién había puesto eso allí. Todos negamos y simplemente lo tiramos, continuando el día lo más normal posible, pero todavía escuchando el balido de la cabra a lo lejos. De madrugada el sonido volvió, muy cerca de nosotros. Eran casi las 2 de la mañana cuando nos despertó. Juan fue el primero en verla y dijo: «Ahora sí, no se escapa corriendo tras ella». La cabra corrió también, y cuando Juan estaba a punto de alcanzarla, se lanzó sobre ella
y logró agarrarla por una pata. Aún así, la cabra lo arrastró varios metros hasta que él la soltó. Continuamos la persecución hasta que, increíblemente, la cabra se levantó en dos patas y empezó a correr así. Mientras corría, gritaba Lucas, Lucas, y se reía. Nos quedamos congelados de miedo. Miré a Lucas, que estaba agachado, vomitando y llorando como un niño, mientras las risas de la cabra se alejaban. Nadie podía hablar, y cuando finalmente lo logramos, nos dimos cuenta de que Pedro no estaba con nosotros. Lo buscamos y lo encontramos no muy lejos, llorando con la cabeza entre las rodillas. Nos dijo: «Seguí persiguiendo esa cosa hasta que me habló con la voz de mi madre». La madre de Pedro había fallecido unos meses antes. Nunca nos contó qué le dijo la cabra para dejarlo así. Y la verdad es que no queremos saber. No pudimos dormir más, y a las 4:30 de la madrugada comenzamos a regresar. El viaje de regreso fue más largo, todavía escuchando el balido de la cabra siguiéndonos. Cuando finalmente regresamos, el padre de Lucas nos vio pálidos y preguntó qué había pasado. Contamos todo en detalle, y él dijo: «Yo también la vi, pero solo la ignoré». Cuando vio que la ignoraba, comenzó a hablarme con la voz de mi padre. Me decía cosas que solo él y yo sabíamos, y se reía. No pude aguantar y regresé. Esa cosa es el mismo demonio. Años después, aún evitamos subir esa sierra. Espero que les haya gustado la historia. Aprovecho para mandar un abrazo a Braga y pregunto si alguien ha pasado por algo parecido. Sin duda, fue una aparición macabra e interesante. Esperamos sus historias, no importa lo increíbles que parezcan. Recuerden, a veces, los fantasmas del camino están con nosotros. Quiero compartir una historia que sucedió el año pasado conmigo y 3 amigos, Lucas, Juan y Pedro. Somos de Braga, en Portugal, y aquí hay un lugar llamado Serra da Peneda, conocido por sus numerosas leyendas. Sin embargo, nunca había oído algo parecido a lo que nos sucedió. La sierra es bastante alta y en la cima hay una enorme cruz visible desde varias partes de la ciudad. Es tradición subir allí en una determinada época del año, cuando muchas personas se juntan y hacen la larga caminata de aproximadamente 6 horas hasta la cima. Cuando llegan, acampan toda la noche y regresan al día siguiente. Todo comenzó una noche durante una reunión con amigos, cuando, ya con algunas cervezas, empezamos a hablar sobre viajes que deberíamos hacer juntos, aquellos que solo quedan en palabras y nunca se realizan. Entonces, Lucas sugirió: ¿y si subimos la Serra da Peneda? Conozco una ruta alternativa que es más corta, un camino que ya he hecho varias veces con mi padre. Además, no es época de subida, y tal vez estaremos solos. Todos estuvieron de acuerdo, pensando que quedaría solo en palabras. Pero una semana después, Lucas nos preguntó en el grupo de WhatsApp cuándo iríamos de hecho. Creo que nadie quería ir, pero todos dijeron que sí, para no dejarlo mal. Marcamos para un fin de semana, y el sábado, a las 5 de la mañana, estábamos todos en la casa de Lucas, con mochilas llenas de comida y agua, ya que solo regresaríamos al día siguiente. Comenzamos la subida temprano para evitar el sol fuerte. Después de unas 3 horas de caminata, Juan de repente dijo: «Apaguen todo, estoy escuchando algo». Apagamos el altavoz y a lo lejos, prestando atención, escuchamos el balido de una cabra. No soy experto, pero sabía que no debería haber cabras allí. Ignoramos el sonido y continuamos la subida.
15 minutos después, Juan dijo: «Allí está la cabra que estaba haciendo los sonidos». Vimos un gran macho cabrío con cuernos imponentes. Pedro sugirió: «Vamos a atraparla y venderla de regreso». Tiramos nuestras mochilas al suelo y comenzamos a perseguirla hasta que nos separamos. Escuché un grito de Lucas y cuando llegué, él estaba sentado en el suelo jadeando, diciendo: «Casi la atrapo, pero me mordió y se escapó». Nos reímos hasta que mostró su antebrazo mordido, sangrando mucho, aunque no parecía grave. Tratamos la herida con lo que teníamos y comentó: «Esa cabra tenía una fuerza increíble». Mi padre tiene cabras más grandes, pero ninguna con tanta fuerza. Seguimos burlándonos de él mientras buscábamos nuestras mochilas. Encontramos todas, excepto la de Lucas, que estaba colgada en lo alto de un árbol. Preguntamos si la había dejado allí, y él negó: «No, alguno de ustedes la colgó. Dejen de bromear y ayúdenme a bajarla». Cuando la bajamos, estaba con un olor a podrido. Pensamos que la comida se había echado a perder con el calor y no le dimos mucha importancia. El día transcurrió normalmente, excepto que, dentro de la mochila de Lucas, encontramos un pájaro muerto, casi podrido. Irritado, preguntó quién había puesto eso allí. Todos negamos y simplemente lo tiramos, continuando el día lo más normal posible, pero todavía escuchando el balido de la cabra a lo lejos. De madrugada el sonido volvió, muy cerca de nosotros. Eran casi las 2 de la mañana cuando nos despertó. Juan fue el primero en verla y dijo: «Ahora sí, no se escapa corriendo tras ella». La cabra corrió también, y cuando Juan estaba a punto de alcanzarla, se lanzó sobre ella y logró agarrarla por una pata. Aún así, la cabra lo arrastró varios metros hasta que él la soltó. Continuamos la persecución hasta que, increíblemente, la cabra se levantó en 2 patas y empezó a correr así. Mientras corría, gritaba: «Lucas, Lucas», y se reía. Nos quedamos congelados de miedo. Miré a Lucas, que estaba agachado, vomitando y llorando como un niño, mientras las risas de la cabra se alejaban. Nadie podía hablar, y cuando finalmente lo logramos, nos dimos cuenta de que Pedro no estaba con nosotros. Lo buscamos y lo encontramos no muy lejos, llorando con la cabeza entre las rodillas. Nos dijo: «Seguí persiguiendo esa cosa hasta que me habló con la voz de mi madre». La madre de Pedro había fallecido unos meses antes. Nunca nos contó qué le dijo la cabra para dejarlo así. Y la verdad es que no queremos saber. No pudimos dormir más, y a las 4:30 de la madrugada comenzamos a regresar. El viaje de regreso fue más largo, todavía escuchando el balido de la cabra siguiéndonos. Cuando finalmente regresamos, el padre de Lucas nos vio pálidos y preguntó qué había pasado. Contamos todo en detalle, y él dijo: «Yo también la vi, pero solo la ignoré». Cuando vio que la ignoraba, comenzó a hablarme con la voz de mi padre. Me decía cosas que solo él y yo sabíamos, y se reía. No pude aguantar y regresé. Esa cosa es el mismo demonio. Años después, aún evitamos subir esa sierra. Espero que les haya gustado la historia. Aprovecho para mandar un abrazo a Braga y pregunto si alguien ha pasado por algo parecido. Sin duda, fue una aparición macabra e interesante. Esperamos sus historias, no importa lo increíbles que parezcan. Recuerden, a veces, los fantasmas del camino están con nosotros. Por motivos de privacidad, cambiaré o omitiré los nombres reales, pero me atrevo a compartir esta historia después de muchos años. Soy una persona que dice:
no creer en cosas paranormales, pero, de hecho, por alguna razón, me encuentro con estas cosas inexplicables que me gustaría compartir en otra ocasión. Ahora, me gustaría comenzar con este relato. Espero que lo consideren. Saludos y gracias por su trabajo. Soy de Porto Alegre, una ciudad en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Esta es una ciudad caracterizada por el abundante flujo de inmigrantes. Personalmente, tuve contacto con muchas personas que intentan cruzar ilegalmente a Argentina y por una u otra razón terminan aquí en Porto Alegre. Un día, conversando en mi trabajo con un colega, noté que estaba un poco triste y desanimado. Pregunté qué había pasado. Un día como hoy, pero hace 3 años, llegué a esta ciudad. ¿Puedo contarte algo? «Pero no te burlarás de mí», me respondió, y eso me sorprendió, porque era una persona muy seria. Luego comenzó a contar sobre su viaje para llegar a Argentina desde Goiás. Al principio, todo parecía normal. Ya había escuchado muchas historias similares aquí en Porto Alegre. Esas historias de personas que no logran cruzar a Argentina y se quedan aquí son comunes. Lo extraño, en la historia de mi colega, comienza cuando dice que llegó al estado de Santa Catarina. Dijo que la persona que los llevaba en un camión los dejó a él y a otras personas, diciendo, «Aquí, en este punto, los dejo. Ustedes caminarán unas 3 o 4 horas en esa dirección, al suroeste. Llegarán a un campamento donde estará el coyote». Coyote es el nombre dado a las personas que ayudan a cruzar ilegalmente a Argentina, también conocidos como pasadores. Según mi colega, eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando comenzaron a caminar. Después de 1 hora y media de caminata, mi colega comenzó a sentirse nervioso porque cuanto más caminaban, más se adentraban en el área montañosa. Coyote es el nombre dado a las personas que ayudan a cruzar ilegalmente a Argentina, también conocidos como pasadores. Según mi colega, eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando comenzaron a caminar. Después de 1 hora y media de caminata, mi colega comenzó a sentirse nervioso porque cuanto más caminaban, más se adentraban en el área montañosa. Esto le dio un mal presentimiento. Ya no se sentía muy convencido de continuar el camino. Es bien sabido que los coyotes a veces solo dejan a las personas a su suerte, sin cruzarlas al otro lado. Pasada otra hora aproximadamente, ya estaban muy adentrados en la sierra y no se veía ningún indicio de algún asentamiento o de personas en kilómetros y kilómetros. Mi colega y otra persona decidieron regresar a la carretera. Los otros se negaron y prefirieron seguir avanzando. Dijo que era época de otoño y en la sierra de Santa Catarina hacía mucho frío. Ya llevaban aproximadamente 1 hora caminando de regreso cuando el frío se volvió insoportable. Alechada sagauste dumiosa, injadas chadas topudos dos tormento moste. Yujostas chadios clans chadas xabusum sente. Usos y chaishos vieron una luz que venía de una colina. Pensaron inmediatamente que podría ser el coyote, así que se apresuraron a subir, pero lo único que encontraron allá arriba fue una cueva. No había luces ni nada que indicara que alguien había estado allí. Se miraron el uno al otro, y como el frío ya era tan intenso, decidieron pasar la noche en esa cueva.
al día siguiente, verían cómo regresar a sus pueblos. Después de unos minutos, mi colega logró dormirse. Despertó alrededor de las 6 de la mañana. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que su compañero no estaba, lo que le pareció muy extraño. Estuvo gritando por unos 10 minutos, esperando que apareciera. De repente, sintió que algo se acercaba, pero desde dentro de la cueva. Inmediatamente, miró hacia atrás y vio a su compañero. La cueva parecía ser muy profunda, pero la entrada era muy pequeña. No pasaba de 1,5 metros de altura. Cuando vio a su compañero salir de las profundidades, inmediatamente notó que algo estaba muy mal. Ese hombre no parecía el mismo física y mentalmente. Su compañero tenía entre 30 y 35 años, pero cuando salió de la cueva esa mañana parecía tener más de 50. El cabello estaba canoso, tenía arrugas. Su piel parecía como si hubiera estado al sol por horas, incluso tenía ampollas. El hombre balbuceaba y no decía nada coherente. Ni siquiera podía mantenerse en pie. Se quedó dormido. Y 1 hora después, mi colega lo despertó para que pudieran salir de allí. Como pudo, lo arrastró para bajar de la colina y una vez abajo, logró llevarlo hasta la carretera. Al llegar allí, esperaron unos 40 minutos, hasta que pasó un camión con una carga de heno. Mi colega pidió un aventón, y entre él y el conductor cargaron al hombre, subieron y los llevaron al pueblo más cercano. Una vez allí, llevaron al hombre al único médico del lugar, que lo examinó, y después de una extensa revisión, le dijo a mi colega que ese hombre tenía un cuadro muy grave de desnutrición y estaba deshidratado. Parecía como si no hubiera bebido agua en días. Esto, por supuesto, no tenía sentido, ya que llevaban agua y comida en las mochilas. Ese mismo día, pero más tarde, el hombre despertó y finalmente pudo hablar. Cuando miró a mi colega, contó lo que había sucedido. Dijo que, cuando se durmieron en la cueva, el hombre despertó de repente y escuchó voces que venían desde muy adentro. Se sintió curioso, pensando que podría haber más personas allí dentro, pero recordó la luz que habían visto y decidió caminar unos pasos en la oscuridad para ver qué encontraba. Caminó y caminó en la oscuridad, y una vez dentro, notó que la cueva era muy grande. Notó que había personas allí abajo, pero vestidas con ropas que no eran de la época. De hecho, no parecían personas de la región. Eran de piel muy blanca, pero con ropas que parecían de indígenas, y hablaban un idioma que él desconocía. Una mujer lo notó de repente, observándolos en la oscuridad, y se acercó a él. Era mucho más alta que él, y le ofreció 3 manzanas. Cuando comió una de ellas, comenzó a sentir ardor y dolor por todo el cuerpo. Después de eso, vio una luz que lo cegó y cayó al suelo, escuchando que gritaban su nombre, y quiso seguir. Luego, estaba arrastrándose fuera de la cueva. Cuando contó todo esto, obviamente, mi colega se asustó, y es que, por más increíble que pareciera la historia, el hombre parecía más viejo de lo que estaba un día antes, y eso no tenía ninguna explicación. Pero, para no alargar mucho la historia, mi colega perdió la ubicación de la cueva, ya que no sabía exactamente en qué kilómetro de la carretera estaban. Después de eso, no quiso volver. Decidió continuar su viaje, pero ahora hacia el sur, hasta llegar a Porto Alegre. Y aquí se quedó. Lo último que me contó es que 1 año después, la madre del hombre le llamó. Desafortunadamente, ese compañero de viaje murió muy joven. Después de que recuperó sus fuerzas, volvió a su pueblo, donde vivió 1 año más. Pero la madre dijo que nunca se recuperó completamente.
Por el contrario, fue perdiendo fuerzas y masa muscular poco a poco. Siendo personas de muy pocos recursos, probablemente nunca se hicieron los exámenes necesarios. De hecho, según la madre, el cadáver de ese hombre era tan pequeño y delgado que parecía el de un niño de 11 años, como si algo hubiera consumido su cuerpo. Insisto, comunidad, no soy creyente, pero lo que mi colega me contó ese día me dejó muy pensativo. Algo en sus palabras me hizo pensar que todo fue real. Mi nombre es Ricardo y soy de Curitiba, Paraná. Quiero decir que soy escéptico, sí, incluso después de lo que voy a contar, soy escéptico, a menos que alguien pueda explicarme qué fue lo que vi. Esto que voy a contar es el episodio más extraño que he vivido, aunque sea un evento corto y seguramente para muchos no tan aterrador. Para mí, es escalofriante lo que significa la posibilidad de que todo lo que se cuenta aquí, por ejemplo, sea real. Tenía 18 años cuando compartía cuarto con mi hermano mayor, Marcos. Cada uno tenía su cama y nos separaba una ventana desde donde veíamos la calle por estar en el segundo piso. Afuera de ella hay una estructura de cemento muy corta donde apenas cabe una maceta. Una noche me desperté poco después de las 2 de la mañana. Algo me despertó de repente, pero no supe bien qué fue. Miré a mi hermano, que dormía profundamente, y él tiene el sueño extremadamente pesado. Podía ver su rostro, porque la luz de la luna que entraba por la ventana pasaba por una rendija entre la cortina y formaba una línea de luz en su rostro. Pero, de repente, la luz desapareció, como si algo hubiera cubierto esa rendija. Miré a la ventana para ver si, de alguna manera, la cortina se había cerrado, pero no. Cuando presté atención, cuando logré ver en la oscuridad, noté que la luz había sido cubierta por algo que estaba en la rendija. Me levanté, me acerqué a la ventana y abrí las cortinas. Afuera vi a un hombre espiando por la ventana, un hombre con el rostro cubierto por las sombras, pues usaba una especie de hábito de monje y una capucha que le cubría la cabeza. Caí hacia atrás y grité a mi hermano, que no despertó. Corrí hacia la puerta para gritarle a mi madre que viniera, que había alguien afuera, pero tampoco obtuve respuesta. No entendía cómo podía haber alguien en la ventana si no había suficiente espacio para que estuviera allí, mucho menos estando en el segundo piso. Cuando miré de nuevo a la ventana, noté con sorpresa que ya no estaba allí. Pero algo me hizo mirar hacia la esquina de mi cuarto. El monje ya estaba dentro. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y pensar: estoy dormido, estoy dormido, estoy dormido. Convencido de que estaba soñando, extendí la mano, encendí la luz, y al abrir los ojos ya no estaba allí. Corrí a despertar a mi madre. Le dije lo que acababa de pasar, que tuve un sueño horrible, muy real, que me levanté y vi a alguien en mi cuarto. Ella tomó una imagen de la Virgen que ganó en un viaje a la Basílica de Aparecida. Fuimos al cuarto. Mi madre llevaba a la Virgen y agua bendita para calmarme. Preguntó dónde había visto al monje, señalé hacia la esquina, y ella roció agua allí. Lo que sucedió es lo que me hace pensar que tal vez esto no fue solo un sueño. Es que al rociar el agua, la luz del cuarto comenzó a parpadear hasta casi apagarse por completo, como si la bombilla estuviera a punto de quemarse. Ni mi madre ni yo supimos qué decir. Ninguno de nosotros pudo explicar lo que pasó. Y sí, sé que tal vez no asuste, pero créanme, me asustó
Y me gustaría saber si alguien ha visto algo parecido, un ser como el que describo. Si alguien pudiera decirme qué significa o cualquier cosa al respecto. Desde entonces, voces, sonidos inexplicables son comunes en mi casa. Gracias y buenas noches, comunidad. Y por favor, no abran sus ventanas esta noche. Era una noche de verano, en 2007, cuando unos amigos y yo decidimos hacer un viaje en coche hasta una cabaña aislada en las montañas. Queríamos desconectarnos de la vida agitada de la ciudad y disfrutar de unos días de paz en la naturaleza. La cabaña pertenecía al tío de uno de mis amigos, y él nos había asegurado que el lugar era tranquilo y perfecto para relajarse. Llegamos al atardecer y comenzamos a instalarnos. La cabaña era rústica pero cómoda, rodeada de un denso bosque. La primera noche fue tranquila. Pasamos el tiempo conversando alrededor de una fogata y apreciando la calma del lugar. A la mañana siguiente, decidimos explorar el área alrededor de la cabaña. Caminamos por el bosque, pescamos en un arroyo cercano y nos sentimos rejuvenecidos por el contacto con la naturaleza. Todo parecía perfecto hasta la tercera noche. Estábamos nuevamente alrededor de la fogata cuando escuchamos un ruido extraño proveniente del bosque. Era un sonido que ninguno de nosotros pudo identificar. Algo entre un gemido y un gruñido. Tratamos de ignorarlo y continuamos nuestras conversaciones, pero el ruido persistió, haciéndose cada vez más fuerte y cercano. Uno de mis amigos, valiente, decidió ir a ver qué era. Tomó una linterna y se dirigió al bosque. Los minutos que pasó fuera parecieron horas. Cuando finalmente regresó, estaba pálido y sudando. Dijo que no había visto nada, pero que sentía como si lo estuvieran observando. Decidimos entrar en la cabaña y cerrar todas las puertas y ventanas. La atmósfera estaba pesada y todos sentíamos una tensión creciente. De repente, escuchamos golpes fuertes en la puerta principal. Mi corazón se aceleró y nos miramos unos a otros en silencio, sin saber qué hacer. Los golpes continuaron, ahora acompañados de arañazos en la madera de la puerta. Uno de mis amigos, aterrorizado, gritó que deberíamos llamar a la policía. Tomé mi celular, pero no había señal. Estábamos completamente aislados. Los golpes y arañazos aumentaron en intensidad, y fue entonces cuando escuchamos pasos pesados alrededor de la cabaña. Era como si alguien o algo estuviera circulando buscando una entrada. Decidimos tomar lo que pudimos y correr hacia el coche. Salimos de la cabaña en un estado de pánico total, escuchando esos sonidos perturbadores cada vez más cerca. Cuando llegamos al coche, encendimos el motor y salimos rápidamente, dejando la cabaña atrás. Logramos encontrar un pequeño pueblo a algunas millas de distancia y nos detuvimos en una comisaría para informar lo ocurrido. Los policías fueron a la cabaña al día siguiente, pero no encontraron nada. Ningún signo de invasión, ninguna pista, nada que explicara lo que vivimos esa noche. Hasta hoy, no sabemos qué fue lo que realmente sucedió. Si era una persona tratando de asustarnos o algo más siniestro, nunca lo sabremos. Lo único que quedó claro para todos nosotros es que la sensación de ser observados y los horribles sonidos de esa noche nunca serán olvidados. Espero que hayas disfrutado de otro video. Si te gustó, apoya este canal dejando tu like en el video y comenta abajo una experiencia sombría que te haya sucedido.
Hasta pronto.